Bendiciones. Bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando todos. Muchas bendiciones a todos. Feliz inicio de semana. Feliz lunes. Hoy estamos aquí como todos los lunes en nuestra escuela virtual. Lo que hoy la vamos a hacer un poco diferente porque vamos a ser instruidos en lo que es la intercesión profética. Así que hoy queremos hablar un poquito sobre lo que es la intercesión profética. Quiero hablar un poquito de los 2 libros que tengo donde están ya publicados en Amazon. Y estoy feliz porque ya el devocional de mujeres para ti mujer ya también está en Amazon y también lo tenemos, ya yo ordené 100 copias y estoy esperando por alguno de ellos. Así que hoy voy a estar hablando un poquito de lo que es el material, por decirlo así, el material de todo lo que es los libros de intercesión profética. Quiero que entendamos qué es la intercesión, que entendamos el por qué es importante que podamos adquirir este material para poder formar intercesores. No todo el mundo es intercesor, no todo el mundo está capacitado para esto. Así que estoy dando unos minutitos para que se empiecen a conectar todos. Obviamente hoy voy a estar haciéndolo como más interactivo, así que si usted tiene un comentario, una pregunta, lo puede escribir ahí. Ayúdeme a compartir. Yo sé que son temas que muchas veces no todo el mundo los habla, son temas a veces un poco conflictivos por la mentalidad. ¿Qué piensa uno? ¿Qué piensa el otro? Hay personas que saben orar, pero no saben interceder. Hay personas que entienden lo que es la intercesión, pero a veces se van como más allá y entran de un solo lo que es guerra espiritual. Entonces, todo este tipo de cosas es bueno entenderlas y tener conocimiento. Por eso es que es importante a veces adquirir el material para que de esta manera nosotros podamos instruirnos y podamos ayudarnos los unos a los otros en lo que es la intercesión profética. Así que si usted se está empezando, acaba de conectar, bienvenidos, feliz inicio de semana, feliz lunes. Aquí abajo he puesto el enlace de los libros donde usted los puede adquirir por Amazon. Los tenemos, el libro lo tenemos en libro, o sea, en papel, pero también están los libros en formato digital. Usted lo puede adquirir y lo puede bajar a su teléfono, lo puede bajar a su tableta. Y de esta manera usted puede también en su tiempo libre, en su lonche, en su almuerzo, puede estar pues leyendo en el libro y de esta manera puede ser de bendición para su vida. Así que estoy dando unos minutitos para que se vayan conectando. Si usted se está conectando, ayúdame a compartir como todos los lunes que estamos conectados y sabemos que es de mucha bendición para muchos de ustedes y para muchas personas. Acuérdense también inscribirse en mi canal Apóstol Liz Méndez, donde estamos también poniendo todo lo que son mensajes, todo lo que es reflexiones espirituales, prédicas completas. Así que usted puede tener todo lo que usted necesita para ser equipado, para crecer y para estar de acuerdo al corazón de Dios. No tenemos ninguna excusa. Tenemos que aprender y tenemos que capacitarnos. Y una de las cosas que el Señor busca de nosotros es que seamos personas que nos dejemos enseñar. Porque aquella persona que tiene el espíritu enseñable es el que puede aprender.
Así que hoy voy a estar hablando un poquito del material que tengo en mis libros que acabaron de salir. Volumen 1, Intercesión Profética, y volumen 2. Aquí abajo acabo de poner el enlace para que usted pueda adquirirlos a través de Amazon. Los puede adquirir formato digital. Entonces yo quiero que usted entienda que hay una diferencia entre orar e interceder. No son las mismas cosas, pero trabajan en lo mismo. Vamos a decir, tienen una misma función, un mismo alcance, pero necesitamos entender la diferencia de lo que es intercesión y de lo que es orar. Orar obviamente es algo que lo hacemos todos los días. Orar es intimidad con Dios. Orar es pasar tiempos a solas con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es algo que tenemos que hacer todos los días. Pero la intercesión es un nivel más allá. Yo diría que es como un escalón más, es una dimensión más. Y nosotros tenemos que saber la diferencia. La oración es algo que necesitamos todos los días, pero la intercesión es específica. La intercesión se dirige a algo específico. La intercesión, yo diría que es un ropaje que tiene la persona porque ha alcanzado otros niveles espirituales. Es un ropaje que tiene una persona, un individuo, una mujer, un hombre, por causa de que ha llegado a un nivel más íntimo con el Señor, donde entiende lo que son las fuerzas de tinieblas, las fuerzas demoníacas, donde entiende lo que es la guerra espiritual, lo que es el conflicto de lo que es el espíritu y lo que es la carne. Entiende lo que es el espíritu carnal y espiritual. Entonces, cuando una persona llega un poquito más allá, que le decimos que se mete lo que es en la intercesión profética, es cuando ella ha entendido de que hay una guerra en el mundo espiritual y hay una guerra en el mundo carnal. O sea, nosotros carnalmente vamos a estar batallando todo el tiempo, pero también cuando estamos en un mundo terrenal o carnal, también tenemos que entender que hay una lucha en el mundo espiritual, y eso es lo que le llamamos bíblicamente regiones celestes y regiones celestiales. Amén. Entonces, quiero empezar con Isaías capítulo 62, 6 al 7. Isaías capítulo 62, 6 al 7, donde dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, y no callarán jamás. Los que acordáis de Jehová, no reposéis ni le des tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Escuche bien, Dios siempre tiene guardas y Dios siempre tiene atalayas que están de día y de noche. Hay gente que le gusta orar de día, pero hay gente que le gusta orar de noche. Y esos son ahí donde entendemos lo que son los niveles de intercesión. Hay gente que puede pasar horas orando durante el día, pero hay gente que pasa horas durante la noche. Se levanta a las 12 de la noche, está a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. O sea, hay diferentes horarios donde esa persona ya está acostumbrada, donde el Espíritu de Dios ya la levanta sola y esa persona comienza a interceder y orar. Obviamente la intercesión es un nivel donde nos paramos a pelear a favor de algo o de alguien. Un nivel donde no lo soltamos hasta que recibimos una respuesta. El intercesor no puede ser simplemente un nombre, es una función dentro del cuerpo de Cristo. Hay gente que se llaman intercesores, pero son intercesores momentáneos. Son intercesores relámpagos, como yo le digo. Son intercesores que llegaron en el momento porque había una asignación y en ese momento se necesitó, pero no son personas que realmente viven de acuerdo al corazón de Dios. Son personas que simplemente se prepararon en el momento. Un intercesor obviamente tiene un ropaje, tiene un carácter, tiene una cualidad indestructible, donde su vida es aliada con Dios, donde su vida está conectada con el Espíritu. Por eso vemos tantas personas que fácilmente pueden caer en pecado, porque no tienen una vida íntima con el Señor, no están guerreando, no están íntimamente con el Señor. O sea, usted tiene que, como un intercesor, identificar cuando vienen las tinieblas,
cuando las tinieblas se están atravesando, cuando viene un ataque, cuando viene un dardo del enemigo, cuando viene un pensamiento. Escúcheme bien porque esto es importante. Y el intercesor tiene todas estas cualidades. Él puede identificar cuando es un dardo, cuando es un ataque, cuando es una adversidad, cuando es un pensamiento, cuando es una amenaza, cuando es una injusticia. O sea, el intercesor obviamente va creando un carácter, pero hay un cambio de mentalidad. Porque esa persona no puede trabajar en emociones, esa persona no puede trabajar por emociones ni por sentimientos. Por eso es importante el volumen 1 del libro de intercesión profética, porque obviamente en este libro usted va a encontrar 25 enseñanzas que lo van a formar a usted como un gran intercesor. Tenemos que entender qué es lo que es la intercesión profética. Y luego entender lo que son regiones celestes y regiones celestiales, porque hay una batalla en el mundo espiritual. Y obviamente la carne pelea con el espíritu y el espíritu pelea con la carne. Y el mismo Jesús y Pablo enseñaron todas estas cosas. Entonces, tenemos que tener clara esa condición espiritual de un intercesor, porque no todo el mundo puede estar intercediendo. No todo el mundo puede estar en una posición de gobierno donde se está hablando, se está desatando, donde se está orando, donde hay una condición espiritual que esa persona no está preparada. Porque obviamente en vez de tener oraciones que lleguen al cielo, van a ser oraciones de estorbo. Van a ser oraciones que van a estorbar el avance del crecimiento, van a estorbar la obra del Señor. Por eso es importante tener gente que esté capacitada, que entienda los tiempos, gente que entienda el lenguaje, gente que entienda el movimiento de lo que está sucediendo en la iglesia. Escúcheme bien porque esto es bien importante. Por eso hay tanto espíritu destructivo, espíritu de manipulación, hay espíritu de división. ¿Por qué? Porque lamentablemente cometemos el error de no preparar a la gente y meterlas en los ministerios. Y cuando se meten en los ministerios y no están preparados, realmente lo que vienen es a destruir. Porque no está el espíritu vivificado, sino que la carne está todavía, como yo digo, está en carne viva. Entonces todo lo que manifiesta es carne, todo lo que piensa es carne, todo lo que habla es carne. Y cuando hablo de carne, hablo de deseos carnosos, de deseos de la carne, deseos que no provienen del corazón de Dios. Son instintos que vienen carnales. Una persona que no es regenerada, no es cambiada, no es dimensionada. Ahora entienda algo, el Espíritu de Dios abre caminos para que nosotros podamos interceder. Y si hay alguien que es nuestro mayor intercesor, se llama Jesucristo. Jesucristo es el mayor intercesor. Ahora, cuando uno comienza en un nivel de intercesión, hay un mover, hay una unción, hay un manto profético. O sea que el interceder no es simplemente orar o decir una oración tras la otra. Lo que costaba años antes en la oración, hoy lo podemos hacer en minutos. Con una sola frase, el intercesor puede desatar. El intercesor puede capacitar. El intercesor puede estar bajo un mandato, bajo un manto del Espíritu Santo para ser guiado. Y por eso todo esto empieza a suceder con palabras proféticas, con la adoración profética, danza profética. Y todo esto es un movimiento. Todo esto es una ola del Espíritu. No es simplemente no es una activación religiosa, porque eso es lo que vimos por muchos años. Gente activada en la oración y la intercesión, pero eran repeticiones. No había nada nuevo del Espíritu. No se podía desatar, no se podía profetizar, no se podía llegar a otro nivel, sino que estábamos como todos en el mismo nivel. Nadie podía subir, nadie se podía mover. No, hoy Dios está rompiendo toda esa religiosidad. Hoy Dios está trayendo gente que pueda hablar en el Espíritu. Yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo, pero a veces cuando hablo de movernos en el Espíritu, es que a veces usted siente cosas en el Espíritu. Usted siente que hay algo que se está moviendo, hay algo que está pasando. Y ahí es donde usted empieza a abrir su corazón y empieza a hablar por la boca. Por eso es que el intercesor tiene que tener el oído en el cielo y la boca en la tierra para desatar.
Porque el intercesor siempre está conectado a lo divino. El intercesor siempre está, mire, parado en la brecha. Pero algo que hace es que está conectado al Espíritu del Señor. Está conectado a lo divino. Isaías 64:1 dice: oh, si rompiesen los cielos y descendieras a tu presencia, se escurriesen las montañas. Cuando los cielos son abiertos, Dios desciende. Cuando los cielos son abiertos es porque hubo gente intercesora profética que provocó un cielo abierto. Es porque alguien estaba conectado en el Espíritu. Hubo alguien que provocó un cielo abierto. Por eso es que hay 7 cosas que enfatiza Isaías 64 del 1 al 7. Dice que las montañas de dificultad se allanan ante la presencia de Dios. O sea que cuando hay un guerrero, hay una guerrera que está parado en la brecha, esa persona lo que está haciendo es que está parado en la brecha, pero en ese momento, ¿qué hace? Las montañas de dificultad tienen que ceder. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios comienza a descender. Número 2, Dios mueve las áreas muertas en nosotros y provoca vida. Léase Ezequiel 37. ¿Qué habla Ezequiel 37? Del profeta que va por el valle de los huesos secos. Y Dios lo confronta y Dios le habla. O sea, hay valle de huesos secos que nosotros vamos a pisar. Nosotros vamos a estar en lugares donde hay cosas secas, donde hay cosas muertas, donde hay cosas que no tienen vida. Pero cuando llega alguien que tiene la vida de Dios, porque un intercesor, su vida tiene que ser dedicada a Dios. Tiene que haber fidelidad, tiene que haber lealtad, tiene que haber integridad. No puede haber mentiras en nosotros. Nosotros tenemos que ser personas conectadas en el Espíritu. Personas que, mire, como ser humano, usted puede cometer miles de errores, pero ¿sabe una cosa? Usted sabe cómo conectarse al trono. Una de las cosas que me impacta de la vida de David y del salmista David es que él sabía ser un adorador, pero también sabía ser un hombre de guerra que buscaba a Dios en intimidad. Sabía reconocer sus errores, sabía reconocer cuando su alma estaba perdida, sabía reconocer y buscar a Dios cuando él necesitaba algo. Por eso es importante entender que cuando usted y yo llegamos a un nivel de intercesión, usted y yo llegamos a una plataforma donde tenemos un ropaje que no lo podemos soltar por cualquier cosa. Tenemos que cuidarnos donde estamos, para dónde vamos, con quién andamos, a quién escuchamos. Usted no puede andar con todo el mundo. Usted no puede caminar con todo el mundo. Usted tiene que tener su gente elegida. Tiene que saber a quién está escuchando, porque aunque usted no se dé cuenta, el problema que hubo en el huerto del Edén es que Eva puso oído a una voz que no tenía que haber escuchado. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando escuchamos cosas que no tenemos o no debemos de escuchar, empiezan los problemas espirituales. Porque estamos desconectados, porque estamos conectados a cosas y alianzas que no nos van a edificar nuestra vida espiritual. Escúcheme bien. Isaías 64 enseña 7 cosas. La número 3, Dios trae una victoria total. Es visible la destrucción de nuestros enemigos. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a tener que hacer nada. Dios va a hacer todo a favor de usted. Usted no va a tener ningún movimiento, sino que va a ser Dios a favor de usted. Dios está a favor de los intercesores. Dios está a favor de esa gente que lo está buscando, que está peleando, que está tratando de establecer el reino de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Usted cree que Dios no va a honrar a esa gente que está trabajando arduamente para que el reino de Dios sea establecido en la tierra? Claro que sí. Dios está mirando cada uno de nosotros. ¿Qué más sucede? Número 4. Desciende un vivo celo del altar de Dios. Vida sirviendo en santidad. O sea que nos llenamos de amor. Nos llenamos, mire, de todo el entusiasmo de la obra de Dios. Pero ese amor que tenemos es aquella pasión que empieza a crecer. Aquella pasión que empieza a llegar a nuestras vidas de una manera que usted dice, no, que va, esto es el Señor, es la paz de Dios, es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios. Por eso es importante entender de que a veces tenemos que saber identificar lo que nos conviene y lo que no nos conviene en nuestra vida. Número 5, nuestra visión es ensanchada, porque un intercesor, a la vez que entra en la plataforma del reino, a la vez que empieza a trabajar en las cosas del Señor, la visión de esa persona se ensancha.
Esa persona comienza a ver cosas que el pastor está viendo. Esa persona comienza a conectarse en el espíritu y empieza a estar en lugares donde el Señor lo manda a poner. O sea, usted tiene que entender que la visión de un intercesor, comienza a cambiar, pero a cambiar para edificar el reino. Porque hay gente que tiene visión, pero no para edificar el reino. Hay gente que tiene visión y muchas veces la visión que tienen la empiezan a tomar personal. Por eso muchos se van de las iglesias. Por eso muchos salen sin la obediencia del Señor. Salen en desobediencia porque buscan su propio provecho, buscan su propio ego, su propio orgullo. Y ahí es donde empiezan a morir espiritualmente. Número 6, lo que era imposible se hace una realidad en la vida de un intercesor. ¿Habrá algo difícil para Dios? Si Dios es un Dios de maravillas. Claro que no hay nada difícil para el Señor. El Señor es el que hace, el Señor es el que pone su mano poderosa, el Señor es el que nos guía, el Señor nos guarda, el Señor nos lleva, que nuestro pie no caiga al resbaladero. Y número 7, Dios se mueve a favor de los que esperan en Él. O sea que comienzan esas respuestas para los hijos de Dios. Comienzan esas respuestas que necesitamos. Comenzamos a ver la mano poderosa del Señor. Mire, otra cosa que hablo en este volumen 1 es la condición espiritual. Hoy día tenemos muchas iglesias donde tenemos gente metida en los ministerios de intercesión, pero la condición espiritual de ellos no está de acuerdo al corazón de Dios. Si hay una persona que está viviendo en pecado, no puede participar en un grupo de intercesión. Escuche bien, a veces nosotros, por no confrontar a la gente, perdemos las bendiciones en nuestros ministerios. No puede haber una persona bajo pecado en un ministerio de intercesión, o no debe, porque de que las hay, pero no debe ser parte. ¿Por qué? Porque si usted está lleno de pecado, obviamente es una alianza maligna que hay en medio de ese lugar. Entonces no todo lo que brilla es oro. A veces no nos damos cuenta, pero un intercesor con pecado puede ser una lanza de destrucción dentro del ministerio. El intercesor no debe descuidar la lectura de la palabra y la oración. Una persona que está en la intercesión debe mantenerse orando, debe mantenerse leyendo la palabra, debe mantenerse buscando a Dios. Él no puede estar perdiendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la vida del intercesor es la palabra. La vida del intercesor es la oración. Así que un intercesor no puede estar funcionando en un ministerio si no lee la palabra, si no ora. ¿Qué más? El intercesor no debe ser insujeto ni rebelde. Una persona que no sabe seguir instrucciones, una persona rebelde, no puede ser parte de un ministerio de oración e intercesión. ¿Por qué? Porque la rebeldía es un pecado delante de Dios. Entonces, si tenemos a una persona rebelde que está orando y está intercediendo, imagínese, usted no ora de acuerdo a lo que usted conoce, usted ora de acuerdo a la posición que tiene en Cristo Jesús. Entonces, si yo estoy rebelde y yo estoy llena de pecado, yo no estoy en la posición correcta, sino que estoy incorrecto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a dañar las oraciones. Ya no va a haber unificación, sino división y competencia o orgullo. Entonces, esto lo que hace es que afecta. El intercesor no debe ser orgulloso ni arrogante. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero la arrogancia, el orgullo, cuando usted le trata de decir algo a una persona, cuando trata de darle instrucciones a una persona y esa persona es arrogante, siempre tiene algo que decir, es orgullosa, está enojada. Mire, hay que poner atención a eso. No debe de descuidar su asistencia a la iglesia. Un intercesor tiene que estar siempre en la iglesia. Tiene que estar en la casa del Señor. Es más, yo diría, como yo le digo a los míos, los intercesores no deben nunca dejar su posición vacía. Porque cuando un intercesor falta, quiere decir que ¿quién está ocupando ese lugar?
Entonces, todo intercesor debe de estar comprometido con la iglesia, debe de estar sujeto, debe de estar comprometido con su pastor. Un intercesor no puede descuidar su testimonio ante la familia y ante el mundo. El testimonio es algo valioso. Nosotros tenemos que dar testimonio donde quiera que nos paramos. Wow, yo no sé si usted entiende esto. Un intercesor no debe descuidar su familia, menos su matrimonio e hijos si los tiene. Un intercesor tiene que estar cuidando su familia, tiene que ser ejemplo para sus hijos, tiene que ser ejemplo para la gente que los rodea. Un intercesor no debe ser un canal dominado por sus pasiones, rencores o celos. Usted no camina por celos, usted no camina por rencor, ni tampoco por las pasiones. Usted tiene que ser una persona sujeta al Espíritu de Dios. Un intercesor no debe ser desobediente. Cuando nosotros le damos a una persona una instrucción y esa persona no tiene la cualidad de seguir esa instrucción, eso es lo que le podemos llamar desobediencia. La desobediencia es un área que si el intercesor no ha bregado con eso, no ha trabajado en esa área y no ha llegado a lo que se llama la obediencia eficaz, no debe ser parte de la intercesión. Porque lo que él está impartiendo es su propia desobediencia cuando está hablando. El intercesor no debe poseer amargura en su corazón. ¿Cuánta gente está amargada en su corazón? Y porque está amargada quiere ser parte de algo. Es como decir, yo no soy feliz y tampoco te hago feliz a ti. Un intercesor no puede ser amargado. Un intercesor tiene que ser alegre, tiene que estar gozoso, tiene que transmitir vida, tiene que transmitir pasión. O sea, tenemos que ser como un Jesús cuando caminaba por las calles de Jerusalén. Un Jesús que caminaba por los lugares donde la gente lo seguía. Porque había algo en él que podía traer atracción, que podía traer algo que yo quiero ser como esa persona. Oiga bien, el intercesor no debe ser irrespetuoso con los ministros de Dios, ni un chismoso. Debe ser una persona sujeta. Debe ser una persona que respeta el ministerio, respeta a sus ministros, a sus superiores, aquellas personas que Dios ha puesto para el ministerio, para que lo pueda dirigir. Por eso es que todo líder de intercesión tiene que tener todas estas condiciones bien. Tiene que ser una persona sujeta, una persona que entienda, que pueda ayunar, que pueda recibir, que pueda orar. ¿Cuáles tienen que ser las características de un intercesor? La obediencia, la sujeción, la fe, la visión, la oración, el ayuno, la adoración, el testimonio, la lealtad, la fidelidad a su líder y a la iglesia, su rectitud en dar diezmos y ofrendas, el estudio, la perseverancia en la palabra de Dios, el hambre por la palabra, la voz profética, la asistencia a las reuniones de su congregación, la unidad del corazón, la lealtad. ¡Wow! O sea, cuando empezamos a describir todo esto, nos damos cuenta que un intercesor no es cualquier persona. Un intercesor tiene que estar ligado con el Espíritu de Dios. Un intercesor tiene que entender los tiempos. Un intercesor tiene que estar conectado al Espíritu. Yo no puedo ser rebelde ni orgulloso, ni tener ese espíritu de competencia. Cada quien tiene su don, cada quien tiene su llamado, cada quien empieza a fluir en el área donde Dios lo ha tenido preparado. Pero tenemos que ser personas leales, personas que entendemos, personas que no estamos chismorreando por atrás. Porque a veces por celos, por envidia nos ponemos a hacer comentarios, mira que aquella, mira que aquel. Y todo esto afecta el ministerio de la intercesión. En nosotros tiene que haber oración de alabanza, oración de adoración, de alabanza, de acuerdo, de intercesión, oración en el Espíritu, oración de atar y desatar, oración de fe, oración de compromiso, oración de unidad, oración en la voluntad de Dios. Bueno, ¿y cuánto más podríamos tener nosotros? Solamente le estoy compartiendo algunas cosas que están en el volumen 1. La iglesia debe tener ayuno total.
ayuno parcial, ayuno nacional, ayuno total con agua y ayuno congregacional. Es importante que podamos tener estos 5 tipos de ayunos dentro de nuestras congregaciones, porque los ayunos desatan compromiso, los ayunos nos llevan más a la intimidad con Dios, los ayunos son los que nos llevan al lugar donde Dios nos quiere. Amén. Entonces, en la intercesión debe de haber ayunos, porque si no hay ayuno, entonces no hay nada de parte de Dios. La intercesión que hace, sacude. La intercesión limpia. Y la intercesión ordena. Escuche bien, porque esto es importantísimo. Voy a hablarles un poquito de esto. Yo estoy convencida de que ha llegado el tiempo de la gente difícil. Yo estoy convencida que llegó el tiempo del sacudimiento en nuestro mundo de oración, el mundo de intimidad, y veremos cómo la gente va a comenzar a cambiar. Yo estoy completamente segura que este es el tiempo que la iglesia se levanta a orar e interceder como nunca antes en la historia. Es la iglesia que entiende los tiempos, es la iglesia que no se va a cansar. Es como remover los escombros de muchas generaciones. Es como remover y comenzar a limpiar todos los caminos. Comenzar a sacar la basura del medio. Comenzar a barrer, a sacudir. Yo estoy segura que este es el tiempo que Dios está haciendo cosas maravillosas. Es como decir el tiempo de la unción, el tiempo de la presencia. Mire, yo le voy a decir algo. El COVID no vino a matar solamente. El COVID vino a posicionar la gente. El COVID vino a sacudir. El COVID vino a sacar del medio. El COVID vino a sacar. O sea, que en otras palabras estamos viendo que en medio de lo que estamos viviendo hay un sacudimiento en la iglesia. Gente que estaba ya no está. Gente que parecía que estaban ya no están. ¿Cuántos se han ido de tu iglesia? ¿Cuántos se han ido de nuestras congregaciones? ¿Por qué? Porque a veces la adversidad viene para sacudir. La adversidad viene para sacudir, para limpiar, para ordenar. Y eso es precisamente lo que hace la intercesión profética. La intercesión sacude, la intercesión limpia y la intercesión ordena. Porque no solamente voy a desatar, sino que ahora voy a profetizar, ahora voy a decretar, ahora voy a decir. O sea, que a veces no nos damos cuenta, pero este es el tiempo del remanente de Cristo. Este es el tiempo que Dios está preparando la iglesia victoriosa, la iglesia que no se para por nada ni por nadie. La intercesión, amados que me escuchan, es un reto. En este tiempo la intercesión es un reto, porque no todo el mundo intercede, pero aquellos que estamos intercediendo estamos en un reto. O sea que el que está en reto está, mire, en niveles, que está dispuesto a conquistar asuntos mayores. Usted no se cansa. O sea, vivimos aquí en la tierra, pero no nos conformamos solo con esto. Ha llegado el tiempo de que la iglesia está tomando el dominio. La iglesia está llegando a cambiar el programa de la eternidad, el programa de la gente que nos rodea. Ha llegado el tiempo que la iglesia tiene que ser número 1. Es la prioridad. Jesucristo tiene que ser la prioridad. Y Dios está usando intercesores proféticos para influenciar el mundo espiritual y para que la iglesia pueda tener esas decisiones correctas. Porque necesitamos gente que esté en el espíritu, no gente que esté en la carne. La gente que está en la carne está mirando todo lo malo, todo lo que hicieron malo, todo el pecado. Están concentrados en la carne, o sea que todavía están aquí abajo. Necesitamos gente conectada en el espíritu, gente que entiende lo que Dios está haciendo. Obviamente sabemos que en el tabernáculo, y esa es otra de las enseñanzas que tengo en este libro, donde se habla de el tabernáculo del Señor y se habla del lugar santo, el lugar santísimo y el lugar de intercesión. Obviamente yo explico todo lo que es el lugar de la intercesión. Para que hubiera un incienso que llegara al cielo, tenía que haber un grupo de intercesión, tenía que haber palabras, tenía que haber oraciones, tenía que haber algo en el espíritu, una conexión divina. Para que el pueblo pudiera agradar a Dios, tenía que tener una correcta disciplina, una correcta presentación
vinieron delante de Dios. Ellos no podían venir y decir, yo voy a buscar a Dios y simplemente venir con la cara como si nada, pero en su corazón estaban alejados de Dios. No, Dios conocía lo que había en su mente, lo que había en su corazón y lo que había en cada uno de ellos. Por eso es que cuando viene todo lo que es la adoración y todo lo que es la intercesión, obviamente no es algo que se consigue de un día para otro. Esto es lo que yo le llamo un estilo de vida. Esto es lo que yo le llamo cuando tú dependes de eso y no dejas de hacerlo por nada ni por nadie. Puedes estar en medio de problemas familiares, en problemas de finanzas, pero tú sabes que tu socorro viene de Dios. Tú sabes que tu refugio viene de Dios. Tú sabes que todo lo que tú haces, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que ser esos intercesores que nos mantenemos en el lugar de incienso. Tenemos que saber también cómo el intercesor se para en la brecha, porque obviamente estamos sacrificando nuestro propio tiempo. Estamos haciendo cosas que realmente no son para nuestro agrado, sino para el agrado del eterno Dios. Los intercesores caminamos de acuerdo al corazón de Dios, y obviamente para el intercesor pueden haber obstáculos. Hay una de las enseñanzas aquí que yo tengo en el libro que son obstáculos para oír la voz de Dios. Uno de los obstáculos más fuertes que hay para oír la voz de Dios son las ideas religiosas. Cuando estamos en esas ideas religiosas, que son aquellas que siguen una fórmula o buenas obras para ganarse el favor de Dios, pero no tienen una relación íntima, es lo que le llamamos ideas religiosas. Una de las cosas que Jesús odiaba era a los escribas y a los fariseos. O sea que todo intercesor debe de quitarse de su vida toda idea religiosa. Nosotros no estamos aquí con programas ni con fórmulas. Estamos aquí porque hay una dirección divina, porque es el Todopoderoso el que está hablando. Un obstáculo para oír la voz de Dios es un corazón endurecido. El corazón endurecido es muy peligroso y es una de las enseñanzas que tengo en el volumen 2. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, tenemos que tener una profunda conciencia. Y un corazón endurecido es un corazón que realmente no va a recibir ningún tipo de revelación. Un corazón endurecido realmente ve lo malo y está fijado en las cosas de la carne y no va a ver nada de parte de Dios, porque ha propuesto en su corazón una cobertura que no tiene acceso al Espíritu de Dios. Aquellos que tienen un punto de vista mundano también es un obstáculo. Cuando tenemos falta de perdón, también es otro obstáculo para oír la voz de Dios. El legalismo bloquea también lo que son los oídos a la voz de Dios. Entonces todas estas cosas son cosas que empezamos a experimentar y tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia también habla que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eres libre del pecado, eres libre de la manipulación, del temor, del control, todo este tipo de cosas. Obviamente, el que es un intercesor es un adorador. Yo no creo en intercesores que no son adoradores. Yo creo que todo salmista, todo levita, no simplemente es un adorador, debe ser un intercesor. Las danzoras deben ser intercesoras. Los sugieres, todos deben ser intercesores. O sea, todo intercesor debe ser un adorador. ¿Por qué? Porque nosotros exaltamos y se proclama el nombre del Señor. Es el que sus labios expresan y confiesan la que es la gratitud. La mirada está fijamente en el Señor. En su boca se confiesa lo que se llama gloria. El que la adora en espíritu y en verdad, ese es un adorador. El que permite que su corazón sea lleno de su presencia. El que escucha la voz de Dios. El que levanta sus manos rendido a Él. El que no teme porque reconoce quién está a su lado, el que enfrenta las potestades con adoración, el que declara la victoria, y la victoria ha sido ganada,
porque cuando hay adoradores tenemos que provocar que esa ola de adoración pueda estar de acuerdo al corazón del Señor. Otro capítulo también enseño, no pelea con su lengua, pelea con sus rodillas. A veces vemos gente que simplemente están peleando con la lengua, la lengua, la lengua, la lengua, la lengua, la lengua. Pero Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de su fruto. Cuídese de lo que habla, cuídese de lo que dice, cuídese de todas esas cosas que salen por la boca. Porque todo lo que sale por la boca, por eso la Biblia advierte y dice que con los mismos labios que adoras a Dios, con esos mismos labios también maldices a Dios. Por eso es importante entender lo que es no pelear con tu lengua, sino pelear con tus rodillas. También cómo se admira la dependencia de Dios, la posición. En el capítulo 2 o en el volumen 2, a ver, le voy a decir algunos de los temas. Un tiempo para hacer la voz de Dios. Yo creo fielmente que Dios está levantando los intercesores para hacer la voz de Dios en este tiempo, donde nosotros vamos a profetizar, donde vamos a proclamar, donde vamos a hablarle al viento, donde vamos a hablarle al agua, cómo nosotros penetramos ese reino invisible. A veces vemos gentes manifestadas, hay gentes endemoniadas, hay gentes que están simplemente cautivas. Entonces tenemos que saber todo este tipo de cosas. El perdón debe ser un estilo de vida. Si nosotros no sabemos perdonar, no puede haber un estilo de vida de intercesión y oración. Que le pidas al Señor todos los días que Él unja tus ojos como los ojos de Él. Hay una importancia de que usted empiece a mirar como Dios. Hay una importancia que usted empiece a entender como Dios. Que usted empiece a escuchar las cosas como Dios. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de mirar como Dios y los ojos no son ungidos como los de Dios, comenzamos a ver las cosas malas de la carne, comenzamos a ver aquellas cosas que realmente a nosotros no nos gustan. Entonces trabajamos por ende en emociones y no trabajamos guiados por el Espíritu. No hay verdadera intercesión sin amor, amados que me escuchan. No hay verdadera intercesión si no hay unidad. Si hay un grupo y no tienen amor y no tienen unidad, ellas podrán estar 10 horas ahí unidas, pero sin ellas no hay unidad, sin ellas no hay amor, sin ellas no hay esa unificación en el Espíritu, no puede suceder absolutamente nada. ¿Cómo escuchamos a Dios? Es importante que tú aprendas a escuchar a Dios, porque hay voces que están hablando, el enemigo está hablando. Entonces, si tú no sabes escuchar la voz de Dios, hay un peligro. Cómo estar afilado, que es mantenerte, no es simplemente ir a la iglesia los domingos. Tienes que estar conectado a la fuente correcta para que estés orando, intercediendo, adorando, ayunando. Tienes que estar en esa fuente correcta. La oración diaria va a ser tu esfuerzo. Es como aquel músculo que vas a estar, mire, constantemente ejercitándolo, ejercitándolo, ejercitándolo. Eso va a ser la oración en la fe junta para que vuelvas un intercesor. Has sido convocado a lo imposible. Entonces, cuando tú has sido provocado a lo imposible, mire, usted ha sido convocado para hacer cosas imposibles, pero en Cristo todas las podremos hacer. Y el último capítulo del volumen 2, porque ya estoy por el volumen 2, que son 15 enseñanzas. En el volumen 1 hay 25 enseñanzas y el volumen 2 hay 15 enseñanzas. Es como lo peligroso que es tener un corazón endurecido, porque esa persona no es capaz de comprender las verdades bíblicas y definitivamente es un verdadero peligro, porque si no creen en el Evangelio jamás serán salvos. Así que yo sé que el Señor está levantando un equipo de intercesores, una iglesia intercesora. Por eso tenemos que mantenernos vigilando, porque el que se mantiene vigilando para que no entre el opresor, como los otros días le predicaba un grupo de mujeres, nos mantenemos vigilando para que el opresor no entre, para que el opresor no venga y invada nuestra iglesia, nuestra familia, nuestras ciudades. Entonces no puede haber una revolución profética. Tiene que haber gente como atalaya que estén parados en la orilla, que estén parados, estén vigilantes,
vigilantes, que estén como el águila, con los ojos abiertos, los oídos abiertos, que esté pendiente, que esté activado. Es más, yo diría que tiene que estar conectado en el Espíritu, porque cuando usted está conectado en el Espíritu, Dios le revela todo. Dios le revela lo que está pasando, Dios le revela lo que va a suceder, Dios le revela, Dios le anuncia, Dios lo pone en alerta. Y estas son las importancias que nosotros necesitamos saber como intercesores. Intercesor no es un nombre, es una función, es un carácter, es un ropaje que tenemos, y ahí es donde tú y yo tenemos que saber identificar esto para que podamos caminar de acuerdo al corazón de Dios. Así que yo les animo a que usted adquiera este libro. Aquellos que están en Venezuela, váyase a Amazon. Aquellos que están en Costa Rica, en Nicaragua, donde quiera. Aquí va a tener 2 libros que van a ser de gran bendición para su vida y para sus ministerios. El volumen 1 y volumen 2. 25 enseñanzas y 15 enseñanzas para llevarlos a ustedes lo que es a la profundidad de la intercesión y la oración. No hay intercesión, no hay oración hasta que aquella persona se pare en la brecha y pueda hacer lo que Dios le ha mandado hacer. También tenemos el libro Para ti, mujer, que es un devocional que yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas mujeres, y que usted pueda creer y que usted pueda levantarse a un nuevo nivel para que sea el Señor bendiciéndolo, para que sea el Señor haciendo milagros sobrenaturales, y que de hoy en adelante usted pueda pararse en la brecha donde el opresor no entra a su casa, sino que usted sea ese altar de incienso que esté elevando oraciones, intercesiones, sin detenerte, ahí conectada a la fuente correcta, esperando que Dios va a hacer algo, porque esa es una de las características del intercesor. El intercesor no se detiene, el intercesor sigue hasta que él vea con sus ojos lo que Dios fue capaz de hacer y lo que Dios va a ser capaz de hacer. Así que yo los bendigo. Aquí les dejé el link a la parte de abajo para que pueda entrar a Amazon y conseguirlo. También por la tienda de Facebook lo puede conseguir aquí en mi página, donde va a ser de bendición. Y yo sé que pastores que no tienen grupos de intercesores, con estos libros pueden abrir un grupo de intercesión, pueden formar gente, pueden activar gente, pueden posicionar gente en la iglesia. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas y que el Señor les va a bendecir en gran manera. Amén. Así que les bendigo en este día. Declaro cielos abiertos sobre sus vidas. Y nos vemos, mujeres, el viernes en Mujeres en Pie de Guerra. No se lo pierda y adquiera su libro hoy, que yo sé que va a ser de bendición para su vida. No deje para mañana. Usted adquiera el suyo y comience a estudiar. Todos los días comience a estudiar el libro. Todos los días saque ahí, hágalo su cuaderno diario. Ahí hay escrituras bíblicas, hay una guianza, es todo un protocolo para que usted pueda ser de bendición para muchas personas que a lo mejor no entienden el mundo espiritual, pero hay una realidad. En el mundo espiritual hay vida. Hay vida, pero también hay muerte. Pero en Cristo todo lo podemos, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Amén. Así que feliz inicio de semana a todos. Gracias por estar conmigo. Solamente en unos minutos pude decirles un poquito, ¿verdad?, de lo que es la intercesión y todas las cosas que son importantes para entender lo que es la intercesión, pero es un tema muy largo y es un tema que realmente adquiere de mucho tiempo. Así que adquiera sus libros. Tiene aquí el link en la parte de abajo. Y los veo entonces el próximo lunes en esta escuela virtual que hacemos todas las semanas. Un abrazo virtual a todos los hijos que están conectados desde Venezuela, Nicaragua, Panamá, Perú, Honduras, y que están por ahí de Venezuela. Que sea el Señor bendiciéndolos en gran manera. Así que comparte ese mensaje con aquellos que necesitan escuchar una palabra, y que tengan todos muy buenas noches. Bendiciones.